Bueno, buenas noches, gente. Un placer de que estén aquí en esta presentación y en esta celebración, ¿no? O sea, tener 3 ediciones a esta altura del partido, cuando hace un año comenzamos la aventura, es algo digno de que nos ponga contentísimos. Es decir, yo escribí unas líneas para ser breve, porque si me dejo hablar mucho, puedo seguir un rato. Así que procederé. Hoy en este ámbito del pueblo uruguayo, tan lleno de historias de lucha, de resistencia y solidaridad como esa EBU, queremos dar las gracias a quienes hicieron posible que estemos en las puertas de esta tercera edición del libro Las Palabras Guardadas, del taller Expresar, que tengo el honor de dirigir. También agradecer a las instituciones que como Crisol, el MEC y FESUR, que junto con los sindicatos que hicieron posible nuestra primera publicación hace hoy exactamente un año. Y obviamente, junto a las relevantes personalidades de la cultura, el arte y la sociedad que nos acompañaron en nuestra gira de encuentro directo con los lectores de nuestro país y fuera de fronteras, en distintas ciudades, espacios culturales, teatros, casas, donde entramos en contacto directo con las personas, con los espectadores y con los lectores a los cuales íbamos a buscar. Quienes hoy están con nosotros en esta mesa y que asumieron el desafío que propusimos, es bastante raro, porque por primera vez nosotros en nuestras presentaciones lo que hacíamos era generar una presentación, la participación de personas del lugar y también la música y el arte acompañándonos, ¿no? Pero tenía como una voz desde la cual partíamos, que era la nuestra. Ahora va a ser exactamente al revés. La propuesta que le hicimos a ellos es bastante novedosa para nosotros. Ellos, libro en mano, tienen el desafío, asumieron el desafío de contar lo que les pasó a cada uno, leyendo esto desde sus diferentes vertientes profesionales, vitales, de trabajo y de vida. Me parece que es una forma de enriquecernos todos y de volver más un encuentro de diversidades, de alternativas, que enriquezca la perspectiva que estamos dando desde Las Palabras Guardadas. Cuando el 19 de junio de 2013 comenzamos los trabajos de este taller de expresión creativa por la palabra, nosotros jamás pensamos que hoy estaríamos aquí, en esta sala, iniciando una nueva etapa de esto que ha sido un emocionante, apasionante y realmente privilegiado encuentro y reencuentro con tantos y tantas compatriotas para abordar desde el presente y desde cada uno de nosotros estas historias. Son historias escritas a corazón abierto, dijo Caetano, y yo creo que además a venas abiertas. Son historias que salen de la cápsula encerrada de un silencio que duró 40 años. Son historias que despiertan fantasmas, que acosan, que no dejan de horadar, a pesar de que uno haga los trances con la vida y organice con la vida la propia forma de seguir adelante. Estas historias son abordadas desde la intimidad. A eso fue nuestra apuesta. Desde la humanidad de las vivencias de sus autores, que son personas que, presos políticos, fueron expresos políticos y familiares, hijos e hijas de detenidos y de detenidos desaparecidos. Esos que en los años de terrorismo de Estado sufrieron hondamente aquella situación y que casi después de 40 años de silencio que nos separan de aquella etapa donde la política del exterminio a los defensores de la Constitución y las leyes y los derechos humanos fue puesta en práctica por la dictadura cívico-militar. Romper el silencio no fue nada fácil, y hacerlo desde la palabra convertida en literatura un poco menos o un poco más. Pero al cabo de 3 años, desde el 19 de junio del 2003 hasta el 2005, finales de 2005, hicimos un trabajo sistemático.
y lo conseguimos. Ahí pasó que lo primero que nos pasó es que teníamos que bucear en aquello que no se había dicho, en los dolores instalados, en las noches asediadas por los recuerdos, en el desencuentro entre lo vivido, en lo que los familiares y personas y allegados a veces ni siquiera se habían atrevido a compartir, y en un marco de restauración democrática donde nos llamaban a no tener ojos en la nuca, a seguir para adelante, a olvidar. El problema del olvido es terrible porque el problema del olvido sepulta la posibilidad de crecer y recrear y recrearse. Sin embargo, a partir de esto, de ese buceo, comenzamos a utilizar las herramientas de la escritura creativa, de la ficción, fuimos adaptando y readaptando la metodología de trabajo porque aquello en un momento concreto fue un tsunami, ¿no? Un tsunami emocional, un tsunami afectivo, es decir, un tsunami de lo más profundo de cada una de las personas con mucho coraje para hacer esto, porque eso removió lo más hondo de las emociones y los desencantos. Sin embargo, la convicción que dio origen al taller, que fue exactamente comunicarse más allá de la denuncia que ellos habían hecho en 2011 y que en la justicia demoraba debido a una serie de procedimientos habituales por muchas décadas, esta gente dijo, vamos a ir a la sociedad, vamos a contar lo que nos pasó, vamos a dar un testimonio de eso. ¿Cómo hacerlo? Y cómo hacerlo sin que esto fuese una cosa que se esquematizase, fuese algo que se viera como algo, digamos, formal, para lo cual además todas las comunicaciones a nivel general prevenían, ¿no? No la ideología, no eso pasó de moda, no el tiempo. Es decir, todo este tipo de manejos que de alguna manera, aparte de estar pesando sobre el conjunto de la sociedad, hacían más difícil aún la tarea. Y entonces, con esta convicción, sin embargo, seguimos adelante. Y hoy, como en la primavera, vemos reverdecer los frutos. Esa convicción guió paso a paso. Tuvimos el auxilio de la literatura, de las herramientas, de las técnicas, de los procesos, de distintas formas, incorporamos lo audiovisual, es decir, incorporamos toda una serie de cosas, trabajamos con autores guías, quitamos los autores guías, volvimos a nosotros. Bueno, fue todo un proceso complejo, pero se fue generando un compartir colectivo que fue en ese duro proceso, que fue formando y tejiendo una unidad entre todos nosotros, que hoy nos convierte prácticamente en una familia activa, una familia que luego recuperó todas aquellas cosas por las que había luchado, y los valores por los que tenía en esa lucha, la entrega que tenía en esa lucha. Después de 40 años volvieron como a resurgir en toda su capacidad, en toda su nueva capacidad, después que pasamos y atravesamos el Rubicón de escribir esto. Y bueno, eso son corajes, eso es coraje, y es un coraje que no se mide en los efectos especiales de las películas, ¿no?, sino básicamente en la intimidad abierta a la llaga viva, que hasta llegar a hacer que estas palabras guardadas ahora sean palabras dadas. De los relatos no voy a hablar, de los relatos de Aide Santo, Ana Olivera, Analia Morales, Antonia Yáñez, Aurora Rey, Clarel de los Santos, Charna Furman, Daniel Staff, Dora Campos, Karina Tassino, Carlos La Mancha, Margarita Stoll y Vilma Antunes, porque lo van a hacer ellos, los que no están ahora alrededor de nosotros, nuestros invitados, ¿no? O sea, la magistrada Mariana Mota, el escritor Mario Delgado, el historiador José Rila, el artista gráfico Sebastián Santana, el profesor Nicolás Pons. Solo entonces agregar algo que nos aportó en la última visita que hicimos a Piriápolis
un gran amigo, Claudio Invernici, en la reciente presentación. La idea que él sacó como ahí de su lectura era que este libro, el libro de las palabras guardadas, formaba parte de una muy antigua saga literaria. Una saga literaria que atravesó los tiempos desde el propio fondo de la historia hasta el día de hoy. La de todos y todas las que escribieron, pensaron y crearon, a pesar y en contra de todos aquellos regímenes que desde el poder de turno se oponían y se oponen a la más destacada vitalidad humana. Y por esto este libro entiende él, y entiendo yo, y entendemos nosotros, que forma parte de esa larga memoria que somos. Bueno, queridos, con la emoción al tope, les prometo que será que, como viene siendo para el taller, expresar la tarea diaria de buscar que estas palabras guardadas, lleguen al encuentro con la mayor cantidad de uruguayos posibles, para que sean leídas, para que sean releídas, para que sean compartidas en este camino de todos que seguiremos recorriendo juntos. Gracias. Leer este libro me retrotrajo a mi época, y supongo que además es eso lo que importa en este momento, de cuando trabajé en causas. Me generó lo conversaba hace un rato atrás, hace un rato antes con algunos que estuvieron, con algunos escritores de este libro. Me generó una alegría enorme poder ver que estos relatos empiezan a tomar estado público. Durante muchos meses, días tras día, iba recibiendo este tipo de relatos, y sentir que esos iban acumulándose en hojas de expedientes y que la sociedad no los pudiera conocer porque no hay una cuestión de que esto tomara estado público, porque las causas después se demoraban, y después, cuando algunas sí llegaban a tener un resultado, era simplemente un resumen, una última parte, pero no estaban los relatos de cada uno, y tampoco estaba todo ese proceso tan doloroso de venir y contar. Entonces, mientras los iba leyendo, iba recordando cada una de esas instancias, y me venían a la memoria algunas cosas que se plasman en esta dificultad de poder contar y decir esas experiencias tan terribles. Me acuerdo que en un testigo, cuando lo habíamos convocado para que nos contara sobre testigo y víctima también, sobre otro detenido que había sido asesinado. Entonces dice, bueno, ¿para qué me convocaron? Le digo, bueno, mire, si usted puede contarnos algo que recuerde de cuando a Mondelo lo detuvieron y estuvo en el batallón de ingenieros número 4 de Maldonado. Y silencio largo, y dijo, pasé años tratando de olvidarme y usted me pide que recuerde. Me sentí horrible, porque realmente precisaba que recordara algo que quería llenarlo de olvido. Y ahí las palabras de José La Mancha me hizo acordar eso, cuando él dice, iba construyendo toda una pared para dejar del otro lado toda esa historia horrorosa. Y cómo iban construyéndolo una y otra vez. Y a pesar de eso, ese pasado horrible vuelve, y vuelve porque en algún momento quiere que se conozca. Cuando tuvimos oportunidad de entrar en el 300 Carlos, empezaron a aparecer los recuerdos que conscientemente no estaban en los relatos. Mientras esperábamos que nos dejaran entrar, pasa un coche por la entrada del SMA y hace sonar una alcantarilla, y uno de los que estaba conmigo, de las personas que habían estado presas, dice, fue por acá que me entraron, porque sonó la alcantarilla, y me recuerdo de eso. Y eso no se acordaba cuando lo relató, porque había otra entrada por el SMA que era por atrás, con una portera. Cuando Isidora, la mujer de Uva Gessner Chávez,
vuelve al Boisolanza a tratar de recorrer y ver dónde fue que vio a su marido de plantón la última vez que lo vio. Recorría aquello que no había manera de poderse ubicar, había modificado los edificios y ella había estado adentro de una chanchita, entonces había visto solo un pedacito por un agujerito a su marido en plantón. Y en un momento dijo, había olor a perro. No me preguntes de dónde sacó, porque en ese momento no había perros. Y estábamos a pocos metros de la perrera, que era justamente ahí donde lo habían matado a Uwe Gessner. Entonces empiezan a aparecer las memorias, algunas que hay deliberadamente intención de hacer ese muro que decía La Mancha, y otras veces las olvidamos, las bloqueamos, porque la mente quiere seguir funcionando y no puede estar atravesada por experiencias tan tremendas. Cuando llegamos al 300, buscando cuál era el galpón, entran todos los que habían estado, los que me acompañan, a los que yo acompañaba en realidad, porque yo los acompañaba en su recorrido, y empiezan a subir la escalera y uno le grita al otro, son 17 escalones, y es acá. Cómo la memoria que tenemos nos va recuperando los espacios y vamos recuperando esas experiencias de alguna u otra manera. Entonces, en eso tan difícil de poder contar algo que es tan doloroso, cada uno de los relatos había personas que se quebraban. Entonces, cuando iba leyendo esto, digo, y te escuchaba ahora, digo, qué difícil debe haber sido poder sacarlo para afuera y después qué sanador, porque muchas veces después de esos relatos tan crudos y tan tremendos, en donde me quedaba muy claro que lo que podían decirse es lo que las palabras pueden expresar, pero ha de haber unas vivencias y muchas que quedan adentro, y lo que se sufrió, lo que se vivió, el frío, el dolor, el aislamiento, la incertidumbre, eso no alcanza como una palabra, porque uno puede decir dolor, pero es mucho más largo que el dolor es mucho más largo que la palabra y mucho más permanente. Entonces, era cuánta cosa queda dentro y cuánto poco se puede transmitir, pero aún así eso que se transmite es muy necesario, porque es muy necesario que se sepa y es necesario también que se diga, porque es sanador. Los empieza a reconocer como víctimas y la sociedad tiene que reconocerlos como víctimas. Y ahí viene también esa otra cuestión. Durante muchos años, y todavía ahora, está tan instalada la teoría de los dos demonios, en donde era un grupo contra los militares y la sociedad parecía que circulaba por ahí, no tenía mucho que ver con nada. Todos los demás éramos espectadores, parece que a nadie más les vulneraban los derechos humanos. Entonces, y además el relato en esa teoría de los dos demonios eran malos contra malos, ¿no? Malos con otros malos, y la sociedad era la única perjudicada. Entonces, empezar a tejer el relato de una sociedad es absolutamente importante, y a través de estos relatos poder mostrar qué era, por qué luchaban, qué personas eran, qué humanismo que había detrás de ellos, pero además cuánto se deja en cada relato, porque eso también es muy interesante, porque hay una apuesta a seguir pensando y a seguir en forma muy positiva. Nunca hay rencor, y eso es necesario que la sociedad lo conozca. Por eso me parece tan interesante esta apuesta a contar, ¿no? Y quería leer, el jueves pasado fue la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, y María Ingol, que es una integrante de Mercedes, de la Comisión de Memoria y Justicia contra la Impunidad de Soriano, hizo un análisis acerca de la memoria, me pareció muy bueno, que decía que la memoria no debe ser un deber o una obligación de recordar, sino la honesta invitación a conocer, a saber la verdad, lo que puede traernos de trágico y de gratificante. La memoria tiene entonces un contenido más allá de la información sobre lo ocurrido, es la necesidad de reconstruir la propia historia y a través de ella la historia de la sociedad que conformamos.
La transmisión de lo ocurrido de generación en generación permite perdurar el relato para que no se olvide y que sirva de referencia para saber cuánto se puede perder cuando te caen los derechos, cuando los estados se vuelven terroristas, cuando gana el discurso del miedo, cuando se proponen limitaciones a los derechos bajo la promesa de cuidar la seguridad, como algunas propuestas que vienen ahora. Entonces, la verdad me generó mucha alegría poder leer esto, porque me doy cuenta de que realmente la historia va a poder contarse desde sus protagonistas. Y también rescatar y empezar a echar a andar el otro relato, el de los hijos de presos, el de los hijos de desaparecidos, la historia de las familias que sufrieron otro dolor, independiente del dolor de las víctimas principales, pero que eso también son víctimas, todas son víctimas en un sentido amplio, que también son relatos que va a costar mucho tiempo empezar a expresarlos, así como costó mucho tiempo que las víctimas hablaran, costó mucho tiempo que las mujeres contaran lo que les había ocurrido, porque hay un dolor muy grande y es muy difícil poder decir cosas tan graves, tan dolorosas al otro, supongo que un poco por temor a lastimar, otro poco por la dificultad de poder recordar y de poder decir y explicar de alguna manera lo inexplicable, y además, pero termina primando la necesidad de decir, de explicarse y de trascender en ese relato para que la sociedad pueda conocer lo que ocurrió. De manera que, bueno, me alegro muchísimo, ya que la justicia en este país está un poco paralizada, y que de esta manera se pueda, en definitiva, avanzar en conocer la verdad. Muchas gracias. Un abrazo a todos, fuerte, sincero y emocionado. No es fácil, ¿qué va a ser? Hablar de este trabajo, porque las palabras guardadas representan uno de los mecanismos más hermosos instaurados en nuestro país, que es el taller literario. Ustedes saben que hay se hizo un relevamiento, creo que hay alrededor de 126 talleres literarios en todo el país. Eso supone una concurrencia próxima a las 2.000 personas. Y en un país tan pequeño como el nuestro, prometer más de 2.000 escritores y escritoras, caramba, es una hazaña nacional. Y el trabajo de este taller ha cumplido con una doble fuente, con una fuente de reflexión que nos hace pensar sobre nosotros, y una fuente de creación que nos hace percibir, intuir que en el grupo de escritores y escritoras hay verdaderos creadores artísticos. Yo no me canso de decir que todos, sin excepción, tenemos una buena historia para contar. Eso hace que sea fácil escribir. No es difícil ser escritor. Todos podemos ser escritores. Realmente no estoy diciendo, cometiendo un exabrupto intelectual. No, para nada. Sí se puede. Y para escribir una buena historia, esa historia tiene que tener desde la noche de los tiempos un buen conflicto para contar. El bien y el mal, los demonios,
el amor y el odio, la venganza y la justicia, ¿no? Etcétera. Acá hay un montón de conflictos simbólicos que simbolizan incluso, que representan el gran drama de un amplio sector de nuestra población, porque no alcanzó con estar preso, no alcanzó con la tortura, sino que todo eso se convirtió en un efecto multiplicador que se extendió a los hijos recién nacidos, a los hijos perdidos y desaparecidos en el exilio. Y es ahí cuando, a la hora de contar una historia, uno empieza a entender qué es la literatura. Y con semejante prueba a mano, la literatura se puede definir como una operación de rescate. ¿De rescate de qué? Rescate de historias que están hundidas en el inconsciente de pronto, en muros, en paredes que se interponen entre nosotros y la realidad, y que hay que exhumar. Y la exhumación de esas historias que se imbrican en un caos inconsciente y consciente, hay que saber sacarlas. Y el aprender a sacarlas es un esfuerzo titánico que responde al instinto de conservación. Y la captura de esa historia que uno quiere contar, y que es la prueba de que la literatura es una operación de rescate, esa historia, para poder contarla, hay que encontrar un lenguaje. Porque las primeras batallas para sacar semejantes tremendas, terribles historias, que a veces uno piensa son historias de la familia rota, ¿no? Son las historias del quebranto, ¿no? Uno se da cuenta que esas historias están tratando de curar una de las enfermedades más jodidas de la época contemporánea, que no es ni el cáncer ni el SIDA, es la crisis de autoestima. Y la crisis de autoestima, si hay que definirla, es quererse poco o nada a sí mismo por suponer que no tenemos nada en nuestro mundo interior digno de ser querido, digno de ser valorado. Yo creo que esa ausencia de afectividad hacia el mundo interior es madre y padre de la violencia juvenil, por ejemplo. Pero eso tiene una razón de ser. Todos tenemos una historia propia. Entonces, ¿por qué miles y millones? Yo me imagino ciudades como Ciudad de México con 24 millones de habitantes, San Pablo con 17, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con 13 millones. ¿Cómo hace un gurí que viene de una era herida, lastimada, sin historia propia? ¿Cómo hace para ser alguien? ¿No? Entonces, ¿por qué ocurre esa ignorancia de la propia historia que lo convierte en un incapaz para darle un valor a su propia vida? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre esa ignorancia de la propia historia?
Porque paralelamente al fenómeno de la crisis generalizada de autoestima, ocurrió otro, que empezó hace 50 años, y que es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. La interrupción violenta de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad. Es decir, nuestros veteranos y nuestras veteranas de guerra se vieron imposibilitados de transmitir lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la historia viva. Es decir, la transmisión generacional de nuestro pasado. Entonces, un libro como este debe convertirse en un efecto multiplicador de conciencia. Y es fácil que así sea, que así ocurra, porque todos tenemos un mundo lastimado adentro y tenemos el deber moral de explicarlo, por la sencilla razón de que si todos tenemos una buena historia como estas, porque no es una buena historia cada una de estas, tan buenas que son susceptibles de convertirse en novelas. ¿O no, Karina? Que se mandó flor de novela dentro del libro. Entonces, yo digo que la suma de todas nuestras historias es la historia de la nación. Y si nosotros no somos conscientes de que somos la nación, yo recuerdo un libro maravilloso, chiquito, de historia, hombres, tierras y ganado, de Esteban Campal, con un prólogo de Paco Espínola. Y Paco decía que a través del dolor es posible la comunión entre el habitante y su tierra, el habitante y el pedazo de planeta que habita. Y si ese estado de comunión, o lo que los antiguos latinos le llamaban el ethos, ETHOS, espíritu de nación, si no se logra ese espíritu de nación, decía Paco, corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. Y nos negamos a eso. Un genial escritor brasilero como fue João Guimarães Rosa definía en 3 palabras a la literatura: escribir es resistir. ¿Resistir a qué? Resistir a la ignorancia, resistir a la pérdida de la identidad, resistir a la alienación, resistir al olvido. Entonces, es buenísimo saber que todos tenemos palabras guardadas. Y ese acto maravilloso de la exhumación, susceptible de convertirse en arte puro, porque tuve que parar la conversación con alguna de las integrantes que yo escribí, yo no soy escritora. Sí, es escritora, mal que le pese, es escritora, ¿ah? Porque la historia que tiene para contar es conflictiva, es perversa, es santa, y todas las connotaciones vinculadas a los valores universales. Estos son capturas de valores para ser transmitidos, ¿no? Yo los abrazo y les digo que no dejen de escribir,
porque son escritoras y escritores de verdad. ¿Ah? Gracias por ayudarme a reflexionar sobre ustedes. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Uno no guarda las cosas para olvidarlas, las guarda porque seguramente en algún momento imaginó un destino. Cuando mi colega Clarer de los Santos me hizo la invitación a participar en esta presentación y después me hizo llegar el libro y después yo empecé a leer el libro, debo confesar que no encontré acomodo en el alma, no pude. Lo leí, releí varias veces algunas cosas y traté de explicarme primero a mí mismo qué era lo que me producía esa incomodidad. Yo, a pesar del dolor que destilan estos textos, encuentro en ellos, como encuentro aquí, algo de regocijo. Y no uso la palabra con más énfasis por un poco de pudor y porque la contrasto con el dolor que origina estas cosas. Pero no puedo sino tratar de entender esto en una clave de regocijo. Regocijo, por ejemplo, por haberle ganado algún terreno a ese enorme e inabordable campo del olvido, que además avanza y avanza y avanza con los años. Regocijo por haber transformado de algún modo el dolor, los dolores. Y entonces me viene a la memoria todo lo que se había escrito con sintonías y diferencias después de Auschwitz, cuando algunos intelectuales, filósofos, escritores se preguntaron una y otra vez si era posible escribir después de Auschwitz. Si escribir después de Auschwitz no era un acto, algunos decían, de barbarie, no era una barbaridad. Algunos no podían incluso soportar el peso de la memoria pasada por la escritura. La memoria es una cosa frágil, es tramposa, es esquiva, nos traiciona, es un acoso que a veces, y ahora pienso en Primo Levi, no nos libera de la propia muerte. Entonces, aquí también había un motivo, vaya si lo hay, para el regocijo. Entonces, escribir se nos aparece, después que uno lee este libro, y esto es una exageración, pero igual la voy a decir, escribir se nos aparece como la única oportunidad, o, para ser menos dramático, como una gran oportunidad para hacer todas estas cosas. Y la literatura no deja de ser, si es que no es eso básicamente, una experiencia a través de la cual vivimos a los otros y nos vivimos a nosotros mismos. Es decir, la literatura como una experiencia vicaria, supo decir alguien, ¿sí? A través de la cual nos vivimos y los vivimos a los demás. En todos estos textos hay un empeño sistemático, meditado, muy disciplinado, al menos así yo lo advierto, por construir un yo para mostrar mi propio yo. Y esa es una construcción literaria, sin la cual todo es desesperación probablemente. Un yo que siempre asoma en este caso y en este libro y en estos trabajos como un yo colectivo. Como dice uno de los personajes, no estoy solo,
soy ateo y soy comunista. Ese yo colectivo. Un yo enfrentado a los abismos de la persona humana. Entonces es una carrera muy meditada, mediada por la escritura, disciplinada, contra el olvido, contra el dolor, pero apoyándonos en el dolor, y contra el tiempo, que además sigue caminando. E incluso la memoria está destinada a desvanecerse, sepámoslo, a borrarse. La historia no es la memoria, sabemos eso. La historia trabaja más miserablemente con huellas, con rastros, la memoria tiene una vivacidad que también se desvanece o que se nos desvanece. Veo en estos textos, en este manojo de textos, además, un espejo de lo que son las peripecias de la escritura. Las peripecias de la escritura. Es decir, aquí hay un mundo de decisiones que se toman. Esto no se escribe como sale, no, se toman decisiones. Seguramente el taller es parte de eso, ¿verdad? Un taller es eso, es decir, eligiendo las decisiones que uno va a tomar cuando va a contar las cosas. Hay que elegir el asunto, el encuadre. Hay que elegir cuál es la intriga que vamos a plantear. Muchos de estos textos tienen intriga, es decir, uno está esperando su desenlace y a veces son breves. Hay que construir una intriga, poner las cosas en intriga, como dicen los expertos. Es un arte, no tengan la menor duda, tiene razón, Mario. Elegir el sujeto, el otro yo que voy a construir y cómo lo va a contar y cómo lo va a narrar, eso aquí está. Elegir el detalle, el sustantivo, elegir el adjetivo, los adjetivos, lo que califica, bordear el juicio acerca de las cosas que nos pasan, por lo tanto. Entonces me sobrecogen, me convencen, se me ofrecen absolutamente verosímiles, además de verdaderas, muchas de las cosas que circulan en este libro, ¿no? El personaje que trata de retener los paisajes de una ventana, y disculpen porque estoy eligiendo al azar, hay mucho más de eso, y lo que la ventana significa en el recuerdo. La radical incertidumbre de quien dice y escribe: no sé si algún día conseguiré armar tu historia. Esa incertidumbre. La terrible pregunta: ¿dónde descansa un desaparecido? La noche traicionera. Aquello que nos protege del horror y del recuerdo del horror. Y encontré una pieza en estos textos definitivamente iluminadora. Aquel que se protege del horror teniendo presente los tiempos felices de la infancia. Los tiempos felices de la infancia como protección del horror. O la memoria específica, detallada, casi obsesiva, la de los 7 gansos, el inventario de las cosas robadas como un acto de, no solo memoria, también de resistencias, la memoria del detalle. O estas imágenes perturbadoramente contundentes como la que nos recuerda a unas sencillas sábanas tan blancas que herían los ojos, como un reencuentro con una materialidad. O aquel que cerró el grifo. Escuchen esto, cerró el grifo. La amabilidad de la toalla comenzó a repoblar su mente de recuerdos. Difícilmente podamos hallar un texto más contundente que nos hable
de cómo recuperamos la materialidad después de su ayuno. Quieren las cosas que además en este libro de 13 personas que conmueven, se conmueven, nos conmueven, haya 10 que sean mujeres y de vieja militancia comunista, con todo lo que eso pueda significar después de tanto tiempo, las dos cosas. El lector, en este caso yo lector, yo no soy ni fui comunista, hace 40 años que estudio estas cosas y trato de entenderlas, ¿no? Pero el lector, como yo y como cualquiera de ustedes que no ha escrito este libro, el lector libérrimo, el que quiere gozar de la plena libertad para leer, completa estos textos, adivina, y por eso están bien hechos, porque nos permiten completar y adivinar en un sentido muy libre de la palabra. La coteja esta memoria con su memoria, con su experiencia. Incluso intenta sortear el ejercicio que nos propone el editor y el director del taller. Intenta conectar los textos con las breves fichas biográficas que anteceden a cada cuerpo. Ese es un ejercicio interesante, porque de la vida de las personas apenas se ponen unos renglones y los textos son robustos, son ricos, están llenos de vitalidad, y uno no puede sino hacer un ejercicio de cotejo entre esa vida resumida en unos párrafos y el texto que luego se despliega. Es otro triunfo de la literatura, me parece. Cada vez que emprendo o que la emprendo con estos temas, me vuelve a la cabeza la reflexión de Stepan Todorov, un intelectual búlgaro, que supo de padecimientos totalitarios, que se preguntó muchas veces ¿cómo se hace para pensar el mal? Y este libro, que hace tanto bien, también ayuda a pensar el mal. Y Todorov decía, declarar incomprensible un crimen, un atropello, pero sobre todo un crimen, porque es inexcusable, porque no tiene excusa, es una premisa muy discutible, porque niega la unidad del género humano. El victimario es el único que plantea problemas de interpretación, dice Todorov. ¿Por qué? Porque el victimario en teoría tiene la posibilidad de elegir. Ha elegido, tal vez, torturar y matar. No hay nada que comprender, dice Todorov, en ese sentido de la palabra, en la actitud de la víctima. No hay nada que comprender en la víctima. Está oprimida, no hace más que sufrir, como pasa con la mujer violada, dice Todorov. Las víctimas piden compasión, no comprensión en el sentido que sí lo requiere el victimario. Y en el entendido de que la víctima y el victimario están hechas de la misma cosa. Y ese es el problema. Porque si los pudiéramos separar y arrojar afuera de nosotros mismos, pensaríamos todo de otra manera. Pero no, están hechos de la misma madera. Y sin embargo, esto que dice, bueno, a ver, la víctima necesita y pide compasión, y tomemos la palabra compasión en el sentido más profundo, y no tanto comprensión. Ese Todorov que me vuelve a la cabeza cada vez que pienso estos temas, me rebota con un libro como este. Porque aquí la literatura
es una mediación que termina siendo una forma de la comprensión, una radical forma de la comprensión a través de estos textos y de la comprensión de las víctimas. Yo quiero agradecer a todos ustedes que han puesto un enorme empeño, seriedad, disciplina intelectual, disciplina afectiva. Agradecerles la generosidad, la resistencia y la memoria que se nos va. Así que nunca tan oportuno. Muchas gracias. Hola. Voy a leer porque me pasa como Luis, que si no me iría por las ramas eternamente, y leeré textualmente esto que está lleno ya de apuntes laterales. Dice, ¿qué decir? Agradecer. Es lo más obvio, claro, pero es lo único que tiene sentido que haga acá, yo ahora, agradecer. Agradecer entonces por la invitación a participar en esta reunión. Es un privilegio muy grande ser parte de este grupo de personas del que estamos arriba de estas maderas ahora acá. Me siento muy interpelado, y más ahora que me miran todos así, pero soy el más joven, creo, del grupo, y ahora sí, ahora sí me siento interpelado del todo. Entonces, bueno, la oportunidad de tener un espacio para decir alguna cosa acá en relación a haber leído este libro es muy importante para mí. Es un privilegio muy grande que lo quiero agradecer a Luis y a Karina, porque fueron quienes primeramente me invitaron. Y agradecer es lo primero, y es lo que voy a hacer permanentemente en estos párrafos. Agradecer a los autores y a las autoras por el coraje de contar, de buscar en la vida de cada cual, por traer ahora y poner en palabras sus experiencias, por la historia más negra y ponerla sobre blanco, ponerlas en luz. Agradezco a Luis por coordinar el taller y haber logrado darle forma pública al libro, tosudamente, al punto de que estamos celebrando su tercera edición, que eso en el mundo en el que vivimos no es menor, que un libro como este se edite por tercera vez. Tú sabrás otro tanto, como escritor, lo que se venden los libros de relatos en Uruguay. Los libros de cuentos no se venden, o sea, no circulan. Se hacen, se trabajan, y no sé qué pasa en las editoriales, no sé qué pasa pero son... es reacio, parece, el mercado a comprar libros de cuentos, o eso nos dicen, pero este va por la tercera edición, así que, bien, eso es un festejo en particular para hacer, porque esto es un libro que está en librerías, que se compra, que se distribuye, que se presta, y eso es importante, que no esté en las librerías, que esté en las mesas de luz y en los estantes de las casas de la gente. Y contra lo que dice la ley de derechos de autor, que se preste también, porque es un acto ilegal ese, y está bueno pasarle por arriba. Agradezco también por la enseñanza, y acá hablo como integrante de una generación en particular, dicho el chiste del principio, que es real. Tengo 41 años, a pesar de que la cara insiste en no acompañarme con esa edad, y por tanto integro la generación de víctimas, de hijos de víctimas también, pero de hijos de víctimas, la segunda línea, que igual recibimos los impactos inmediatos, digamos. Pero esta generación tiene una particularidad que en la que vengo pensando mucho desde hace un tiempo largo, y es que lo que conocemos de esto, de lo que pasó entre el 73 y el 85, y los años inmediatos incluso, porque esto no empezó en el 73, es las primeras cosas que uno empieza a entender cuando empieza a estudiar en serio, que esto no pasó del 26 de junio, éramos todos hermanos, y el 27 se pudrió todo. Lo empezamos a aprender de forma fragmentaria, casi que accidentada, en un punto a voluntad propia y a retazos de cosas que nos decían, y sin la ayuda de libros oficiales, digamos. Yo cuando estudié en el liceo, tercero, cuarto, quinto, nadie dijo nada de esto. No me acuerdo hasta qué punto de la historia nacional llegaban los libros, pero de un momento aquello paraba, corte A, no sé, las elecciones del 80, o sea, la asunción del poder del 85, digamos. Bueno, taza, acá no pasa nada. Entonces,
por lo menos en mi caso, me agradezco el haberme enfrentado a mi propia ignorancia, que me significó leer este libro. Acá retomo, ya dije que me iba por las ramas y voy a seguir leyendo. Golpe de Estado, dictadura, Plan Cóndor, Operación Morgan, clandestinidad, resistencia, secuestros, torturas, desapariciones, centros clandestinos de reclusión. Cualquiera sabe qué es todo eso. Todo el mundo debería saber lo que significan esas palabras en el contexto 73-85. ¿Lo sabemos? Yo no, de verdad. No sé todo eso. No sé en profundidad todo eso. Por ejemplo, no tenía claro qué fue la Operación Morgan. No, había visto el nombre por ahí, sí, y quizás asumía que sabía lo suficiente porque había visto algunas películas, leído alguna nota de prensa y demás, pero no sabía de la Operación Morgan como tal. No sabía tampoco qué iba a pasar con la tablada, que se intentó hacer con la tablada el año pasado y que por suerte por ahora se paró, y espero que la cordura prime, no solo en cuanto no innovar ahí para ver qué hay ahí, sino sobre todo en no hacer de eso una cárcel. Estamos acá todos entre convencidos, pero por favor, hacer de la tablada, después de lo que fue una cárcel para adolescentes, es para prender fuego cosas, inmediatamente. Yo pongo las botellas y la nafta, otro que ponga el trapo. Me quedan un montón de agujeros, pero por lo menos gracias a este libro, y por eso agradezco especialmente, encuentro más claramente mis agujeros, los agujeros que me corresponden a lo que sé como persona, como Sebastián, pero lo que seguramente, o lo que intuyo y seguramente sé que no sabemos como generación, digamos. Como generación que, por estar demasiado cerca de los hechos, no recibió información oficial, pero por estar demasiado lejos de los hechos tampoco la vivenció en primera persona. Entonces hay que agradecer por la obligación con la historia que nos significa a cualquiera que lea estos relatos. La obligación por el repaso o conocimiento de lo que sucedió, pero sobre todo la obligación por mantener viva la historia. Esto es, la obligación por transmitirla y por compartirla. La historia nacional, con H y N mayúsculas, se narra en los manuales y se estudia en los ámbitos formales porque así debe ser, porque es la tarea mínima que debe hacer el Estado en relación a su pasado y sus ciudadanos, porque no es gratuito, tenemos que saberla, lo tienen que saber. La educación en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria, digamos, entonces tenemos que saberlo. Pero luego está la forma en que cada persona, en que cada cual aprende su historia, la forma en que la fija en su memoria y la forma en la que la reflexiona y eventualmente la comparte. Porque nunca sabemos cuándo va a venir una hija, un sobrino, una nieta, cualquier botija a preguntarnos a algún adulto qué pasó, que es algo que en uno de los cuentos aparece, en el cuento del río, ¿no? Como en realidad se dispara todo porque de repente el nieto dice en la otra punta del mundo, sí, mi abuela estuvo presa. Y eso trae una catarata de recuerdos y obliga a armar, no por una tarea militante, meditada, específica, sino por la urgencia del vínculo entre las generaciones, que es una cosa que se hablaba acá. Y eso no pasa teóricamente, pasa en de repente un domingo cualquiera en una familia, y hay que estar preparado para poder responder sobre eso. Y debemos tener respuestas claras, relatos para pasar, cuentos para compartir, tanto para dar testimonio como para mantener vivo el imperativo moral del nunca más. Digamos, ¿no? Eso es una tarea, es una obligación. Yo busqué mucho qué palabra usar en esta parte de la escritura de esto, y es obligación. Es la que entiendo más adecuada, dado el caudal de sinónimos que me ofreció Internet, que era bastante amplio. Pero bueno, a mí me cupo eso. En ese sentido, tengo además un agradecimiento personal muy grande para hacer, y sobre el que no voy a hablar mucho, pero que leer este libro me enfrentó también a mi historia personal, a mi historia con mi padre, con mi abuelo y con mi tío, que es mi padrino, además, con uno de mis tíos. Así que gracias por eso en particular. Y finalmente quiero agradecer por el trabajo creativo que se tomaron quienes participaron de este libro. Porque no solo son relatos puestos a disposición del público en un volumen determinado, sino que se trata de un libro de cuentos. Son narraciones con carácter artístico, que decía Mario, que decía Rila también. Hay entonces tarea creativa, la elaboración literaria, y eso exige un trabajo muy particular. Es muy exigente hacer arte. Es muy exigente encontrar la forma adecuada, la palabra justa, dar con el tono deseado, con la cadencia que resuena adentro y a la que hay que encontrar una vía para expresarla de alguna forma. Cualquiera que se pone en esto sabe lo molesto que es, lo bien que suena adentro y lo feo que se ve afuera cuando no lo pone. Entonces, ese trabajo es insoportable y es inlargable también. Tiene que seguir haciéndolo. Entonces, gracias por ese trabajo en particular.
y es más exigente además quitar lo redundante, lo superfluo y lo condescendiente o lo innecesario para con la obra. Son dos tareas que son muy ingratas en el proceso y muy gratas en algún momento, y hay que agradecer ese trabajo de elaboración, de pasar de lo testimonial a una forma de comunicación artística, digamos, donde haya velos, donde haya propuestas de estructura que le permitan a quien lea hacer más tolerable lo intolerable, digamos, que es la verdad de los hechos de fondo. Que estos textos hayan sido encarados desde esta perspectiva es entonces algo para agradecer, que agradezco, porque además de haber testimonio, memoria, dignidad, lucha y fuerza, en estos textos también hay belleza. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todas y para todos. Primero agradecer a las escritoras y a los escritores por la oportunidad de compartir un conjunto de reflexiones, no en mi calidad de responsable institucional, sino en mi calidad de docente, de maestro, que eso me permite poder compartir con ustedes un conjunto de aristas que de lo contrario quizá hoy no pudiera compartirlas de la manera que quiero. En segundo lugar, decirles que es realmente una emoción muy grande estar hoy aquí con ustedes, porque de la lectura del libro, del texto, se desprenden naturalmente un montón de emociones, sobre todo a partir de historias que no me son ajenas, porque es verdad que hay a muchos de los autores de este libro que los conozco a través de este libro y a otros que los conozco de hace unos cuantos años. Entonces, esa situación me generó por primera vez encontrarme con una lectura muy cargada de sentimientos. Contarles que mi intención es compartir con ustedes no un análisis final o acabado, sino un conjunto de reflexiones desde mi mirada como maestro de escuela pública, no como director del Ministerio de Educación ni como presidente de la Comisión Especial. Porque una de las primeras cosas que me pregunté y que compartía con mi esposa, que también es maestra, es qué increíble que en el discurso oficial de todos los partidos políticos, una y otra vez, sobre todo cuando nos acercamos a las campañas electorales, la educación está llamada a resolver todo lo que la sociedad no puede resolver ante sí por sí, y sobre la memoria no nos convocan a los docentes a resolver los problemas que tenemos en nuestro pasado y en nuestro presente. Y como somos absolutamente convencidos de que nada es casual, creo que mi aporte hoy está vinculado a pensar en cuál es el papel que la educación puede cumplir a partir de este recurso literario magnífico. Y lo primero que me hizo acordar el texto cuando lo leí fue las palabras de aquel maestro italiano que supe estudiar en magisterio en épocas de mi formación, Gianni Rodari, que participó de la resistencia civil contra el régimen de Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó su labor periodística, fue director de varios periódicos, quizá el último a partir de 1947 en La Unità de Milán. Escritor para niños y jóvenes, y entre sus producciones literarias expresó alguna vez que el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, decía Rodari, de bello sentido democrático, no para que todos fueran artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y esa frase me hizo recordé esa frase cuando leía el libro, y estas palabras guardadas, entre otras cosas, me vincularon a aquel enunciado de Rodari, no por su valor literario, que obviamente lo tiene, pero que no puedo valorar en su justo término como Mario, sino por el valor expresivo, liberador,
por la capacidad de transformar el dolor en construcción de futuro, como se mencionó, en el legado, aunque no sea el propósito, porque es un legado. En definitiva, sembrar con este encuentro de palabras nuevos puntos de partida, con singulares historias. Y el valor singular atiende, sin duda, la capacidad de romper el silencio y la soledad de estas historias que pasan a ser historias con otros, con nosotros, con los lectores. Creo que los autores generaron lo que decimos los maestros, un binomio histórico narrativo, combinado entre lo real y lo fantástico, que entiendo para las nuevas generaciones resulta un elemento enorme de valor pedagógico. Y mi aporte, mi mirada está teñido por esta valoración, por la valoración pedagógica que creo que tienen estos textos, la educativa. Personajes como el abuelo haciendo la cola en la Cruz Roja para llevarle al hilo al penar la leche en polvo nos permiten hablar de personajes cercanos, de historias tangibles, llenas de vida cotidiana. Y en el mismo sentido, de Aide Santo, Ana María Olivera logra transmitir, cito, la alegría y en paralelo el dolor de aquella niña que perdió y que fuera envuelta en la bandera nacional, los compañeros que no están, la cárcel, la de ella, la de los suyos. La historia luego de la dictadura, recomponer y recomponerse. ¿Cuánto de esto debe formar parte de los modelos curriculares de la formación en ciudadanía? Yo creo que todo, absolutamente todo. La educación en derechos humanos va más allá de la incorporación de la temática en planes y programas educativos. Se trata de poder construir un espacio educativo por excelencia, donde los derechos humanos sean abordados entonces en contenidos conceptuales y normativos, contextualizados, claro, históricamente, desde la didáctica y a través de distintos recursos donde textos como estos contienen un valor por demás significativo. Entre otras cosas porque son elaborados por los propios protagonistas. Y recuerdo rápidamente la clase magistral didáctica que se diera en torno a la placa de memoria en Jung, en la escuela donde fuera alumno Chiqui González, o en la de Elena, en Pando, o en la de las muchachas y los muchachos de 33, en el liceo departamental. Y ahí no eran los docentes que exclusivamente exponían las razones por las cuales se fundamentaba la pertinencia de que el Estado llegara y pusiera una placa que recordaba tal. Eran los estudiantes, desde los pequeños, de los de la escuela, hasta los bachilleres del liceo departamental, los que intervenían contando cuál era la historia de aquellas personas y por qué era necesario recordarlas. Y este ejercicio debe ser trasladado no solo al ámbito de las aulas, sino que desde el centro educativo, entendido como comunidad. Ahí está el valor de la comunidad. Cuando podemos promocionar prácticas y valores involucrando a los alumnos y a sus familias en la difusión de los derechos a partir del conocimiento de la historia reciente. Concretar esta transposición didáctica, como solemos denominar los docentes, de un concepto como dictadura, por supuesto que tiene sus complejidades. Vuelvo al libro. En la producción de Analía Morales, en la primera hoja se expresa: en una prisión en dictadura no se habla, solo se gesticula, y mucho más es lo que se calla. Estos enunciados conforman a modo de ejemplo el valor pedagógico que este texto tiene intrínseco. Vaya forma de ejemplificar, de simbolizar la ausencia de libertad y la vulneración de derechos. Seguramente la Real Academia otorgaría a cualquier estudiante una definición de dictadura. ¿Alcanza? ¿Es la narrativa histórica de los sucesos
que por sí ante sí constituyen el acto educativo, esto que planteaba el colega, ¿alcanza con haber leído la narrativa de los sucesos históricos en 5º año de liceo? Para los que tuvimos formación humanística. Aunque al binomio histórico-narrativo se sumen las hipótesis fantásticas, todas ellas son estrategias para invitar estoy convencido, a las niñas y a los niños y a los jóvenes a conocer, a aprender sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, que actúa, que funge como herramienta para conocer la propia realidad, la de hoy. Desde mi experiencia, el manejo de la temporalidad asociada en términos didácticos genera una dialéctica entre el espacio y la ubicación histórica y forma parte de uno de los procesos cognitivos de los estadios superiores del desarrollo más complejos y por consiguiente elemento determinante en cualquier cambio conceptual en el plano educativo. Antonia Yáñez, en Pasajera del Tiempo, aborda con particular profundidad, a través de paralelismos temporales asociados con el contexto ambiental, natural y humano, la cuestión del pasaje del tiempo. Claro, me puedo quedar solamente con esto, pero no alcanza. Entre otros planteos, advierte el escenario de la tortura desde un abordaje simbólico que reafirma el valor didáctico de la producción textual. Cito: la escalera única, angosta, aquella que solo servía para subir al infierno, de pronto le había hecho imaginar el piso como un cielo. La territorialidad también es un elemento que permite referenciar los lugares, los ambientes, las cercanías de los sucesos o las lejanías. Y es el caso de los diálogos entre Martina y Graciela, planteados en el texto de Aurora Rey, las urgencias de las protagonistas en las cercanías de 8 de octubre y Centenario, que dan paso a la descripción del miedo. Y volviendo al paralelismo didáctico y a partir del concepto de terrorismo de Estado, lo emocional, la valoración subjetiva, personal e indiscutible de quienes padecieron, de quienes sufrieron, le otorga una dimensión a los hechos que debe ser manejada con mucho cuidado y prudencia, sobre todo teniendo presente la madurez psicosocial y afectiva del alumno. Ahora, no puede ni debe quedar alejada de este contexto, no puede estar ausente, la emoción no puede estar ausente. Y aparece aquí el concepto de exterminio, otro elemento presente en fenómenos históricos de otras latitudes del mundo que en la política nacional y en la historia reciente, en los textos, se aplica en el abordaje escasamente o no aparece. Estas reflexiones son en torno, reitero, al uso de este binomio histórico-narrativo combinado lo real con lo fantástico, como observarán, es una puerta de entrada por excelencia a la enseñanza. Ahora bien, entre las ausencias del abordaje educativo se suele repetir el no abordaje de la tortura. Carlos La Mancha escribe: es muy difícil explicar la tortura. Es como que entras en un mundo de pesadilla donde lo primero que te hacen es no dejar ver, ni dormir, y el dolor provocado de 1000 formas va llevando a que tu mente se vaya separando de tu cuerpo. Sigue. En este texto, los personajes Mario y Marcos juegan un rol muy ilustrativo, transparentando una relación con luces y sombras que permite proyectar, cito, el deber de tratar de que nada se olvide para que lo horrendo no se repita. Y en esta selección absolutamente antojadiza, caprichosa de mi parte, con un claro sesgo pedagógico a la hora de reivindicar el libro, también desde esta faceta, Charna Furman también aborda, pero a partir del personaje de Rebeca, la importancia para las futuras generaciones de saber dónde empieza el nunca más y qué significado tienen sus vidas. Y subyacen en esta narrativa de forma explícita el amor a la paz, citado así, escrito así,
a la igualdad, a que todos tengan los mismos derechos. Y vaya, esto no se repite en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple su 70 aniversario y que está siendo abordada por todas las instituciones educativas del país. ¿Cuánto se asocia de esto que acabo de comentar con aquella declaración? Por otro lado, me resulta muy importante el valor del manuscrito, que lo comentara Rila, que aparece expuesto en el caso del texto de Clarel de los Santos, que sin ánimo de sintetizar ningún análisis valorativo, porque no es la intención, permite acompañar la historia, lo contado por el personaje, lo ilustrado por el personaje, a partir del enorme valor documental, escrito en este caso con el listado de aquellas cosas hurtadas por los actores de la dictadura. Esta es otra variable didáctica a tener muy en cuenta para el abordaje en cualquier escenario educativo. Un mundo donde el paradigma hegemónico que nos impera se presenta en función de tanto tengo, tanto vales, entre las humildes pertenencias valoradas por aquel protagonista que hablan de su identidad y sus afectos, se levanta por encima de todo un problema cardinal para él, que es la tristeza que lo tiñe hasta su último día, que no se puede comprar ni se puede vender. Y quizás, y subrayo el quizás, por aquello de que la primavera siempre es inexorable, Daniel Stapp, en sus primeras líneas, al plantear el retorno al país, nos alienta con su texto a la inmersión del proceso que finaliza con los años de exilio. Otro capítulo pendiente, vaya si está pendiente aún, del abordaje integral del fenómeno de la dictadura en el Sistema Nacional de Educación Pública. Del texto de Dora Campos confieso que me impactó la imagen de aquel paquete, la historia del jabón azul. En momentos en donde la comunidad internacional se debate ampliamente sobre el concepto de ciudadanía global, desprecia el análisis de ciudadanos para qué mundo y bajo qué valores, y se presenta, irrumpe ante nuestros ojos como lectores este paquete ético cuyo valor monetario no podrá jamás tener precio en el mundo y el mercado de los bienes y servicios de este mundo que nos caracteriza. Karina, por su lado, nos cuenta a lo largo y ancho de su historia el valor de la verdad. Yo subrayo entre los tantos valores planteados en esa historia el valor de la verdad, tan debilitado en el proceso que lo conjuga con la justicia. Estos valores tan preciados para todos, por supuesto, también para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, y ofrecen un pretexto perfecto a la hora de abordar curricularmente el valor del Estado de Derecho y los compromisos asumidos por el Uruguay a nivel internacional. El texto cita a Patricio Guzmán y dice: los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Y yo coincido con lo escrito. Tiene razón. Por su parte, ya llegando al final, Margarita Stoll nos convoca también en este corte absolutamente arbitrario de mi lectura y de intentar relacionarlo con mi profesión. El reencuentro, en ese decir, termina el viaje largo. Nuevamente, desde la perspectiva pedagógica, abordar el camino del retorno, el camino del fin del exilio, resulta necesario para comprender los procesos en paralelo de la cárcel, la clandestinidad y el exilio. En definitiva, el triunfo de la resistencia. Y termino rescatando el diálogo de Babú y su nieto, narrado por Vilma Antúnez. Quizá un formato didáctico de cómo el pueblo uruguayo enfrentó la dictadura. Y me permito leerlo para terminar. Dice la abuela, nos juntamos muchos que queríamos cambiar a los que mandaban en todo y luchamos para que no siguieran. Dice el nieto, sin armas. Responde la abuela, claro,
sin armas que matan, pero haciendo cosas que pueden convencer a más gente, hasta que fuéramos más y los sacáramos del gobierno. Bueno, ellos nos metieron en la cárcel y a otros los mataron, pero se fue juntando mucha más gente y al final tuvieron que irse. Dice el nieto, fuiste una heroína, Babú. Hubo muchos héroes, pero muchos ya lo olvidaron. Y por eso yo te cuento esto, para que te quede en tu cabeza hasta el día en que tú lo entiendas y entonces se lo cuentes a tus hijos y nietos. Eso es lo que me va a mantener viva. Vaya, si este formato didáctico se repitiera una y otra vez todos los años cuando se acerca la fecha del golpe en todas las escuelas públicas del país. Acá hay una llave que muchas veces destraba viejos fantasmas a la hora de abordar estos temas en la institucionalidad educativa pública. Personajes cercanos, dictadura, tortura, lo temporal y espacial, el paisaje de ayer y de hoy, lo emocional, las víctimas, los desaparecidos, los asesinados, los presos, las familias, los hijos, los nietos, los amigos, los compañeros, las compañeras, la cárcel, la clandestinidad, el exilio, el exterminio, la resistencia, el nunca más, el compromiso de contar, la búsqueda de la verdad, dónde están, el amor, la paz, la igualdad, los derechos, la tristeza por los que ya no están ni van a estar, la memoria, las nuevas generaciones. Estos son mis comentarios de hoy sobre estos temas que están contemplados en este libro y que conforman una pequeña parte de este enorme texto, que desde mi opinión como maestro es una herramienta exquisita de memoria, pero créanme también, herramienta pedagógica que debería estar al alcance de todos los docentes en todos los centros educativos públicos del país. Muchas gracias. Buenas noches. Es un honor para mí cerrar la presentación de esta tercera edición del libro. Lea para ser mejor, lea para las canciones, lea por la compañía de un buen libro en vacaciones, lea por una historia de amor, lea por las emociones, lea para que en las noches no haya más momentos insomnes, lea por las melodías, lea por la información, lea entre papel picado, sentado en el bondi arriba del colchón. Lea pues no hay más remedio que entregarse a las palabras. Lea pues cuanto más lea más, verá que la suerte acompaña. Lea sobre las estrellas, porque solas vuelve bellas. Lea porque saber más solo traerá libertad. Lea por calmar la angustia, lágrimas con brillantina. Lea por lágrimas buenas, llorar de amor en la cocina. De robarte el corazón ni convencerte. Sé que estuve bien todo este tiempo antes de conocerte. Siempre va a poderse recular. Y somos buena gente, tengo tanta fe en nosotros que nos creo hasta dejándonos de amar. Y que si nadie me obligó a jugar, tengo mis mejores fichas en la mesa.
y un miedo tremendo igual. Si se tuerce una pata, se cae todo al piso, como pasa a veces en mi comedor. Tampoco da cagarse tanto, es menos la ruleta rusa y más la conga o el robamontón. Pero qué vértigo que da, me hace extrañar la soledad a veces, porque su recuerdo se parece a la libertad de no querernos tanto. Pero el viento en tu aleteo a mí me fortalece el vuelo, y es por eso que tengo tan claro que, tan claro que, tan claro que te